¿Alguna vez habías pensado en el tiempo más que como un recurso, como un espacio? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos al podcast Supervive. Supervive es mucho más que un movimiento. Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud. Creemos firmemente que la salud es un derecho humano. Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas. Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen. Esto de cuidar el tiempo, de la importancia del tiempo en nuestras vidas, me recuerda o me recordó a una actividad en una reunión familiar que hicimos hace varios años ya. Ese fue en Zamora, Michoacán. Y nos hicieron una actividad que se llamaba el frasco de la vida. Y en esa actividad nos dieron un frasco de vidrio grande y nos dieron unas piedras grandes y nos pidieron que las metiéramos en este frasco, ¿no? Entonces las metimos hasta donde ya no podían entrar más piedras. Y nos preguntaron, bueno, ¿ya está lleno el frasco? No, pues sí, ya se llenó. Ok, y entonces en eso nos entregan unas piedras más pequeñitas. Y nos dicen, a ver, metan estas piedras ahí, ¿no? Y entonces las metimos y nos volvieron a preguntar, ¿ya está lleno? Volvimos a decir que sí. Y luego nos dieron arena y nos dijeron, a ver, métanla ahí. Y entonces resulta que pues ahora sí ya con la arena se llenó el frasco. Obviamente nos dimos cuenta que había huecos entre las piedras y luego cuando fueron las pequeñas piedritas, los guijarros, pues también había huecos. Y nos hicieron reflexionar con el tema de priorizar las cosas, aprender a darle valor a lo importante primero y después te vas por lo que pareciera pues, distracciones, imprevistos, cosas de estas, ¿no? Que eran representados por la arena. Entonces lo importante, las grandes piedras, pues eran la familia, la salud, las amistades. No, eso era lo importante. Y lo más pequeñito era lo que podíamos también dedicarle tiempo, pero que no era algo súper mega importante. De eso me acordé con el título del episodio que vamos a tener el día de hoy. Y vamos a escuchar con una gran invitada, a ver qué nos cuenta al respecto, a ver si ese frasco de la vida tenía razón de ser o no tenía razón de ser. No lo sabremos hasta que platiquemos con ella. Por lo pronto, saludo a Aide. ¿Cómo estás, Aide? Muy bien, Paco. Me hiciste ya pensar y ese cuento, bueno, para ti no fue cuento, fue una actividad. A mí me acuerdo que fue como un cuento y en la universidad, que por ahí algún maestro me lo contó justo en una clase de administración del tiempo. Órale. Pero al final, después de la arenilla, le echaban agua. Entonces eran las piedras grandes, las piedras chicas, la arena y el agua. O sea, fíjate, no se trataba otro nivel. Exacto, y no se trataba de que ahora hay que meterle más a nuestra agenda o a nuestra vida, sino como tú bien dices, de priorizar. Y yo creo que tiempo y priorizar o prioridades son dos cosas de las que vamos a estar reflexionando hoy. Y gracias por decir que vamos a tener una gran invitada, y la realidad es que sí, estamos otra vez de manteles largos con el equipo de Supervive, y quiero dar la bienvenida al podcast a Laura Mendivil, quien es la líder de desarrollo en Supervive y la que hace posible que los programas pues puedan ser una realidad para todas las mujeres con los recursos que se consiguen. Gracias, Laura, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, después de tantos años de que existe el podcast, por fin estar aquí en este espacio ahora desde este lado. Generalmente estoy detrás, de la consecución de los recursos, vendiendo y hablando súper bien de lo que hacemos con las mujeres hispanas, pero esta vez pues, estoy de este lado compartiendo un poco de
de lo que pienso de este tema. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias Laura por estar aquí. Y Paco ya como que dijo, a ver, vamos a empezar a reflexionar y vamos a comenzar como a preguntarte qué ha sido para ti o cómo es para ti esta parte de la relación con el tiempo. ¿Es importante? ¿Siempre lo ha sido? Y luego estos principios traen como un apellido, como un nombre y apellido, porque no nada más es la relación del tiempo, sino sanarla. Vamos a hablar de cómo irla arreglando. ¿Qué significa esto para ti en tu vida, Lau? Sí, bueno, mira, cuando me estaba preparando para este podcast, reflexioné mucho y pensé, para mí realmente, ¿cómo definiría el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Y la respuesta es más que un recurso. Siempre nos ha dicho, pues, se nos ha explicado que pues, los recursos son el dinero, el tiempo, lo que tenemos a nuestra disposición. Más que un recurso, yo entiendo el tiempo como un espacio. Es el espacio en donde ocurre nuestra vida. El espacio en donde, como bien te lo decían, están nuestras prioridades, ¿no? Cada uno tendrá sus propias prioridades, pero más que un recurso, sí es el espacio en donde transcurren nuestras actividades diarias, nuestro crecimiento, nuestra familia, nuestros gustos, nuestras pasiones. Entonces, es súper importante tener una relación sana con ese espacio de vida. Casi siempre se ha asimilado el tiempo con la productividad, ¿no? El tiempo es para producir, el tiempo es para generar resultados, ¿no? Pero es más allá de eso, yo creo. El tiempo es también un espacio para pasar tiempo con nuestra familia, para hacer lo que nos hace felices, nuestros hobbies, y justamente para poder tener ese tiempo de gozo, ese tiempo para nuestras pasiones, pues tenemos que darle check como a la productividad. Entonces pues siempre he tenido la filosofía de no soy amiga de la hora nalga, perdón por llamarlo así, de la hora de estar sentada enfrente del computador para quedar bien con el jefe o hacer la finta de que estoy siendo productiva, sino el trabajo por resultados, el trabajo por las metas, y para poder tener esos resultados tienes que tener pues claro cuál es tu plan, ¿no? Hacia dónde vas y cómo te vas a medir. Entonces, si tienes una disciplina y si tienes los pasos a seguir para lograr esa productividad, pues te va a sobrar espacio o tiempo para hacer lo que más te gusta. Entonces no estás dejando de hacer tu trabajo, sino que estás priorizando y estás dejando ese tiempo para tu familia y para tu salud mental. Entonces eso es suficiente, cumplo mis objetivos, el tiempo no me sobra, no es tiempo perdido, sino es tiempo invaluable para mi bienestar y para mi familia. Súper. Ahorita en tu respuesta mencionaste a la familia, este tiempo dedicado a ellos o a los hobbies. Y me invitaste a resignificar la productividad, a no dejarla en un plano meramente económico, meramente transaccional, sino ampliarla más allá y llevarla a la productividad. Puede ser también, pensemos, en logré que mi hijo o que mi hija aprendiera a andar en bicicleta, ¿no? O sea, eso es también ser productivo. Pero tal vez nosotros, por nuestro entorno, por la sociedad, por lo que vivimos en el día a día, tenemos este chip de que la productividad está ligada al trabajo, al dinero, como lo mencionaste, al jefe, ¿no? Y en tu respuesta me invitaste a resignificar ese término y darme cuenta que no solo es eso, sino que lo interesante es darnos esta idea de qué manera puedo ser productivo con mi familia, con mis amigos, en los hobbies que me interesan. Hace rato mencionaste pasiones, que si mi pasión, no sé, hay gente que su pasión son las aves y que se salen a
a ver las aves y catalogar. Bueno, pensemos que eso también es parte de la productividad y yo creo que eso podría ser un muy buen inicio para ver el tiempo y su aprovechamiento de una manera mucho más amplia, ¿no? Y no quedarnos encerrados en esta visión de no, sino este típico time is money, ¿no? O sea, no eso necesariamente. Es la versión tradicional de que eres un recurso, ¿no? Y que si se nos va, no somos nada. Entonces, es como dice la resignificación de eso, él es un espacio, no es nada más un recurso. Es un espacio en donde tú vas poniendo cajitas de lo que te integra como ser humano, de lo que te hace holísticamente un ser humano, no nada más tu trabajo. Esa era una de las... la había preparado para las preguntas, otra respuesta, ya que lo estás tocando, me gustaría hablar un poquito de eso también. Sí, claro. Anteriormente lo vemos mucho con nuestros padres o con nuestros abuelos. Las personas se definían, su identidad estaba basada un poco en su profesión, en quiénes eran ellos productivamente, por lo que llevaban dinero a su casa, por lo que estudiaban o lo que se dedicaban, pues si no fueran profesionales, zapateros, modistas, dentistas, lo que fuera, ¿no? Y entonces pasó que cuando se retiraron, se jubilaron, muchas de esas personas no tenían sentido de vida, estaban perdidos, sin su trabajo no sabían quiénes eran ellos. Entonces, un poco eso de manera positiva también, porque también voy a hablar un poco de la inmediatez que vivimos actualmente. Eso ha sido un cambio positivo. Siento yo en la actualidad, no únicamente te define lo que tú haces, ni lo que estudiaste. Tú eres más que un médico, tú eres más que un periodista, tú eres más que un taxista. Eres un padre, o eres un hermano, o eres un apasionado de running, o eres una persona que le gusta escribir o que le gusta ver aves. Y el trabajo es uno de esos tantos aspectos que define quién eres tú y que define tu productividad. Entonces creo que eso es un cambio muy positivo en la actualidad y que también pues se siga perpetuando. Me parece súper interesante, y también lo veíamos mucho en las mujeres, en las amas de casa, ¿no? Que vivían en función, que todavía sigue pasando, pero antes era mucho más común que las mujeres vivían en función de su familia, de sus hijos. ¿Y qué pasa cuando llega el nido vacío? ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son esas mujeres? Claro. Ya no eres únicamente madre. Entonces pues muchas tienen depresión, están perdidas y demás, porque no se dieron el tiempo para cultivar y para encontrar qué las apasionaba y quiénes eran ellas más allá de ser madre. Wow. O sea, como ese espacio que tú defines, o sea, el tiempo como espacio, esas cajitas, yo me las imaginé ahorita hablando de identidades, pues no es una gran caja, y ojalá que no una absorba y las otras queden apretadas, ¿no? Porque como tú bien dices, a lo mejor me absorbí en mis hijos o me absorbí en mi trabajo. Yo creo que los extremos son peligrosos, y darle como, y claro, también hay estaciones, o no sé cómo llamarlo, como etapas. A lo mejor hay una etapa donde vas a dedicarle más tiempo a los hijos, o más tiempo al trabajo, o más tiempo a viajar, etcétera, pero darle ese respeto y ese debido lugar a cada una de esas cajas en ese espacio que es el tiempo, yo creo que pues es tremendamente sano. Me hiciste también recordar alguna dinámica en algún convención o algo que nos pidieron que nos presentáramos, pero estaba prohibido decir lo que hacíamos, porque otra vez, lo primero que hacemos es, yo soy Aide y trabajo en Supervive, ¿no? O yo soy Paco y me encanta tal, Laura, y sí, es un ejercicio que yo creo que requiere de mucha conciencia, como de mucha estar presente, mindfulness, como dicen, para entender y traer a que no solamente soy esta cajita, también hay otras más que me componen, ¿no? Yo te conozco porque trabajamos desde hace muchos años juntas y sé, o sea, yo admiro Laura hizo ejercicio, Laura fue a trabajar, Laura estuvo en el recital de piano de su hija, Laura. ¿Ha habido algún momento en tu vida en donde no hayas alcanzado a lo mejor ese equilibrio
y cómo lograste volverlo a encontrar o volver a encontrar ese ritmo, ese espacio ideal para cada cosa. Sí, por supuesto, ha habido muchos. Ha habido, especialmente, por ejemplo, cuando me convertí en madre. Entonces, ustedes saben que pues, las rutinas cambian. En esa época, hace 11 años, pues yo trabajaba en oficina. Entonces, pues mi rutina cambió por completo y me sacó de pues, esa área de confort de la oficina, la casa, el esposo y ya. Pues es enfrentarse a algo nuevo, a un ser humano que depende 100% de ti y que pues no sabes cómo, no trae manual y que no sabes cómo interpretarlo y cómo manejarlo. Entonces pues sí, fue algo que me sacó totalmente de los tiempos de no dormir, por ejemplo, de estar exhausto. Afortunadamente, en todos estos espacios de cambio he tenido pues gente maravillosa que me ha acompañado. En este caso fue mi mamá, por ejemplo. Ella se fue, en esa época vivíamos en México. Yo soy colombiana, no, eso no lo había mencionado. Y en esa época vivíamos en México. Mi mamá se trasladó de Colombia a México un año para apoyarme. Entonces pues sí, es algo que estaré por siempre agradecida y que me ayudó pues a encontrar otra vez esa rutina y esos tiempos. Y más recientemente, bueno, ya seguí trabajando y la niña entró a guardería y demás. Y trajo otro tipo de consecuencias, como estar enfermos todo el tiempo. Pero creo que en el que más me concentré pensando en la preparación fue el tiempo de la pandemia, por ejemplo. El tiempo del trabajo remoto, que bueno, en Supervive siempre ha sido trabajo remoto. No, para nosotros no fue mucho el cambio tan drástico, pero sí el estar toda la familia en la casa, el no tener un principio y un fin, en donde las tareas del hogar se mezclaban con la escuela de la niña y las tareas del trabajo y no podíamos salir y todo el mundo súper asustado y no saber qué esperar y con incertidumbre. Pues sí, definitivamente fue una época muy retadora. Entonces, pues lo que hice y lo que, como bien decía Aida, yo intento como priorizar mi bienestar ante todo, y es algo que decimos siempre: Supervive. Si uno no está bien, pues no puede ayudar a los demás, no puede prestar ayuda a los demás. Si no te pones el chaleco tú primero, no se lo puedes poner a los demás. Y sí intento tener pues, rutinas no negociables. Desde el sueño, para mí es sagrado. Duermo las 8 horas de ley, a menos que pues haya algo extraordinario, pero intento sí siempre descansar, desconectar para poder ser productiva y poder hacer todo lo que quiero hacer el otro día, y levantarme ya luego muy temprano para poder hacer ejercicio, que a la vez representa pues más bienestar para mí. Algo que también quería tocar y es perdón que ya me estoy desviando un poquito, pero creo que perfecto. También pues me considero una persona muy privilegiada, porque además de que tengo trabajo flexible y que me permite ser mamá y profesional al tiempo, pues cuento con una pareja pues que estamos como en la misma sintonía y en donde no nos ayudamos, por así decirlo, sino que somos pues un equipo funcional en donde pues las cargas en el hogar se dividen de manera equitativa. Entonces no hay como tú eres mujer, tú eres la que cocina, o como tú eres el hombre, es que tú haces esto. No, pues en la medida de lo posible nos dividimos de tal manera que los dos tengamos tiempo para hacer lo que nos gusta también. Un tiempo para la familia, un tiempo individual y un tiempo para el trabajo, ¿no? Entonces sí, el ejercicio, la división de las tareas. Luego pues está todas las horas del trabajo y finalmente pues una gran prioridad, una gran roca de las que tú mencionabas al principio para mí es pues ser mamá y ser una mamá presente, no nada más estar ahí en el celular mientras mi cuerpo está ahí pero mi mente está en la virtualidad, sino ser una mamá presente que escucha, que comprende lo que le están diciendo y que está alerta más en la edad en la que está ella, ¿no? Y acompañarla en lo que a ella le gusta, en sus cajitas individuales de canciones. Y sí, pues así es más o menos como me logré acomodar después de este cambio de la pandemia, el trabajo remoto y también saber parar y el saber desconectar. Vuelvo y reitero, no es que no estés siendo productivo, es que pues tienes otras áreas de tu vida, no nada más el trabajo. Claro, claro.
Sí, no somos una sola cosa, o sea, nos dedicamos solo a esto. No. Eso es lo que tal vez nos diferencia de sistemas tecnológicos, ¿no? Que pues este se dedica nada más a hacer sumas, a cobrar, ¿no? Nosotros somos multifacéticos. Ahorita mencionaste cajitas, varias cajitas, igual Aide lo mencionó. Y esta analogía también a lo que me invita a pensar y reflexionar es que está muy bien, yo tengo las cajitas, soy consciente de las cajitas, pero hay un paso muy importante que también has mencionado entre líneas, que es cómo voy a saber de qué tamaño tiene que ser la caja para las cuestiones familiares, de qué tamaño es la caja de lo del trabajo. Es decir, ustedes han hablado de acomodar las cajitas y eso suena a todo dar. Pero cuando yo llevo, pensemos, a una bodega que está hecha un caos y mi tarea es acomodarlo en cajas y cajitas y cajotas, ahí es donde empieza la pregunta, bueno, a ver, ¿con qué me voy a quedar? ¿Qué voy a desechar? ¿Qué voy a poner junto a qué? ¿Qué no puede ir junto a qué no? Entonces ahí entra, creo yo, la importancia o la relevancia de la planeación, ¿no? De, ok, tengo este espacio, ¿cómo lo voy a usar? Sí. Porque si no, pues nos podemos perder en una sola caja y quedarnos en esa caja porque tiene que estar perfecta esa caja, o tal vez ya que la estoy llenando ya no hay más espacio y digo, chin, ahora tengo que sacar todo y buscar otra caja más grande. Entonces creo yo que hemos hablado también de manera indirecta sobre la importancia y la relevancia de la planeación para entonces lograr todo esto que es lo que estamos platicando, ¿no? De distribuir nuestras diferentes facetas en estas cajas. Sí, yo creo que depende totalmente tanto de la planeación como de tus valores y prioridades. Claro. Obviamente a veces hay temporadas en el trabajo de cualquier persona que exigen una mayor dedicación, claro, y eso no está mal. Al contrario, pues hay que ser flexibles y claro, hay que saber adaptarse a las circunstancias. O a veces tenemos mayor demanda en nuestra familia, a lo mejor alguien está enfermo, hay una pérdida. Yo recientemente pasé por algo así y pues la verdad es que mi prioridad fue esa en ese momento. O a veces, no sé, estamos preparándonos para una carrera, o entonces nuestra prioridad es prepararnos para esa carrera. Y también hay que, como tú bien lo dices, tener un norte, tener una brújula, un mapa que nos permita planear, porque pues si no, es un caos. Si nada más dependemos de lo que nos gusta y de lo que, como amaneció el día, pues obviamente no vamos a cumplir nuestras metas. Y cuando tenemos un día así de caótico, pues obviamente va a haber menos tiempo para nuestro esparcimiento, nuestro ocio. Entonces, entre más planeado, obviamente dándole dándole espacio a la flexibilidad, vamos a poder lograr como llenar todas esas cajitas sin que se forme el caos de uy, ahora ya no lo hice y ahora tengo que trabajar el doble, o ahora no estuve con mi familia un montón de tiempo, entonces ahora voy a echarme 3 días pegados a ellos, ¿no? Pues, más bien distribuir las cargas de tal manera que pues, te permita hacer de todo un poco. Por eso hablaba mucho de la importancia de las rutinas, la importancia de establecer, bueno, qué voy a hacer ahora, de darle tiempo a todo y pues son cosas que no se negocian, creo yo, y que van muy de la mano de tanto de las prioridades como de los valores de alguien. Ok, y... es que adelante. Es que yo que es la pregunta como dicen de los 64,000, o sea, hablas de prioridades y valores, y hace rato dijiste algo de saber parar, hasta lo encerré aquí en mis notas, saber parar. O sea, sí, qué bueno darle flexibilidad, planear,
pero otra vez, si no paro en algún momento de la vida, como tú dices, a lo mejor la pandemia me hizo parar, a lo mejor el ser madre, a lo mejor la pérdida de alguien, a lo mejor el cambio de país o de lo que sea. Si no paramos, pues ¿cómo vamos a identificar las piedras grandes de las que hablaba Paco, o las prioridades, o qué es valioso para ti? Entonces yo creo que en ese espacio, en este tiempo que es este espacio que tú nos estás hablando e invitando a, pues no nada más administrarlo, sino prestarle esa atención, necesitamos en algún momento parar y primero decir, bueno, ¿qué es lo importante para mí? Porque igual y hay amigos y amigas que nos están escuchando que dicen, pues es que yo no sé mis prioridades. Pues cómo vamos a administrar el tiempo y la atención que le voy a dar a cada cosa si no sé qué es lo importante para mí. No sé, me haces como que irme a la raíz de todo, que es, pues para, como tú bien dices, saber parar y vamos a ponernos a pensar qué es lo que yo más valoro, ¿no? Mi salud, como tú dices, mi bienestar, mi familia, mi trabajo y bueno, ya una vez definido eso, ahora sí, darle ese tiempo y esa atención a cada cosa. Perdón, Paco, te interrumpí. Perdón. No, iba a decir que uno no encuentra ese autoconocimiento si no se da el tiempo de reflexionar y de ese tiempo de autoconocimiento. Uh-huh. No vamos a saber qué es lo que nos gusta ni cuáles son nuestras prioridades si todo el tiempo estamos activos. A veces es importante no hacer nada. Y el no hacer nada es volver a lo básico. Darle silencio a tu cerebro, darle paz. Y pues hablé de las cosas positivas del mundo actual, pero hay unas cosas muy, muy negativas también actualmente en relación a eso. Todo el tiempo se nos exige estar activos, todo el tiempo tenemos que ser productivos, todo el tiempo tenemos que comprar, todo el tiempo tenemos que estar en redes sociales. Ese escaparate de las redes sociales que nos está volviendo locos y que nos hace ser poco auténticos. Entonces creo que sí es importante esos momentos de sentarse a pensar, de no hacer nada, de reflexionar. Y es ahí en donde nace la creatividad, por un lado, y es ahí en donde sabemos quiénes somos y qué queremos y cuáles son nuestras prioridades. Wow, qué poderoso. Fíjate que hace un par de episodios justo se habló sobre ese tema, sobre el descansar, sobre la pausa, sobre esta importancia de poner este freno en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Y ahorita lo estás conectando con este tema y me parece bien bonito el darnos cuenta de manera más clara o tangible, tal vez, entre comillas, cómo hay conexiones entre estos principios de los que hemos estado hablando en Supervive. O sea, pareciera que si uno lee los títulos estamos hablando de temas diferentes, pero una vez que los abordamos nos damos cuenta que tienen varios puntos en donde se unen, en donde se traslapan, en donde hay una distancia abismal, pero finalmente estamos viendo esta relación entre los temas que estamos abordando y esto que acaba de suceder me pareció muy, muy padre, me pareció muy bonito. Lo malo del tema es que en tu respuesta contestaste 2 preguntas que iba a hacer, entonces ahora tengo que pensar en una tercera pregunta. Pero no importa, dame la pregunta, puedo complementar con otras más cosas. Con más cosas que traen listas, planeadas. No, pero mira, es que mencionaste lo de redes sociales y hace rato también mencionaste sobre cómo ha cambiado nuestra cultura de manera positiva, mencionaste. Y yo te iba a preguntar justamente sobre la actualidad, en el día a día, cómo lograr vivir en el momento presente. Pero yo creo que ya nos dijiste, ¿no? Ya contestaste, ya hablaste sobre la importancia de dejar a un lado el dispositivo, de estar presente. Por ejemplo, cuando dijiste quiero ser una mamá presente, no solo en cuerpo, ¿no? Sino en mente, en espíritu. Entonces, bueno, yo creo que las respuestas ahí están. Así es que ahí va la siguiente.
¿Cómo crees Pero, tú? pero, A ver, venga. tengo una cosa que añadir ahí. Cuando estaba viendo esa pregunta, encontré, pues yo soy un poquito nerd, Ajá. entonces me puse a buscar cómo. Siempre he tenido esa espinita y soy la más feliz de que hayan prohibido los celulares. Soy la que pasa, aplaudió. Ujú. Porque no nada más no estamos siendo presentes, sino que nuestro intelecto, nuestra cognición Sí, se está degradando. retrasando. Ujú. Entonces encontré unos datos que me dejaron boquiabierta. Durante todo el siglo XX, Ujú. esto se midió, hubo un estudio, se llama el fenómeno de Flynn, si mal no estoy. Ujú. Las generaciones iban acumulando al menos 3 puntos de coeficiente intelectual por década. O sea, iba incrementando. Exacto. Eso quería decir que Ujú. los hijos eran, por así decirlo, más inteligentes, aunque la inteligencia no es nada más el coeficiente intelectual, Ujú. que sus padres. Por primera vez, esa tendencia se está revirtiendo. En países desarrollados en Europa midieron eso y por primera vez los hijos están teniendo un coeficiente intelectual menor que sus padres. Y eso no es de gratis. No sucedió porque sí. Tiene muchos factores y el principal es ese, la inmediatez. Es el gran daño. La tecnología es muy buena para muchas cosas, yo la uso, es una herramienta de trabajo, pero no puede ser un fin. Entonces, Totalmente. está pasando que pues, los niños, estas nuevas generaciones, están dejando de pensar, están dejando de hacer abstracciones. Leemos mucho, pero cosas superficiales, en 15 segundos, y lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Entonces ya no leemos libros largos que nos lleven a esa abstracción, que nos lleven a conceptualizar. Ujú. Ya no hacemos cálculos. Es más, ya no escribimos a mano. Ujú. Ujú. Entonces todo eso está haciendo que no estemos presentes y que nuestro intelecto se está disminuyendo. Sí, ese dato también lo leí hace no mucho. Y sin afán de ser pesimista, ni mucho menos, pero agárrense porque todavía falta la inteligencia artificial. O sea, en ese estudio todavía no estaba nada al respecto. No. Entonces, y lo digo porque lo estoy viendo, yo trabajo en una escuela y es tremendo. Como tú bien dijiste, es una herramienta. Pero tristemente, como muchas herramientas, el ser humano tiende a usarlas no tan bien. No de la manera en la que utópicamente fue pensada para Claro, que y es que funcionara. vivimos en una paradoja. O sea, por un lado, fueron hechas en un inicio para acercarnos y nos están alejando. Sí. Claro. Estamos Claro. presentes, pero no estamos. Bueno, y Exacto. alejados no solamente porque ya estamos en la pantalla, sino, si me voy a ver a lo mejor muy filosófica, sino porque, Venga. ¿verdad? Porque cuántas veces lo que vemos en redes sociales no es la realidad, ¿no? O sea, y lo hemos platicado también con las psicólogas que hemos tenido aquí, la Hilda, Cristal de Canenta, que nos han dicho tantas veces el reflejo de lo que la gente está haciendo en redes sociales es otra vez virtual, porque no es una pretensión, ¿no? Que me vean pues siempre contenta, siempre feliz, siempre con el filtro. Ya no sabes si cuando te la encuentres en la calle va a ser ella o él o no. Entonces sí, es una muy buena reflexión esta cuestión de si nos acercan o nos alejan, de si estamos presentes o no. También me hiciste recordar una frase, la verdad, en algún estudio, un papel, un research que la leí, este era del multitasking, de la multitarea, que no hemos hablado todavía como tal de la multitarea y hemos tenido episodios de esto, y decía que la multitarea, también los estudios demostraban que por supuesto te hacían crecer en información, en el sentido de que haces esto, logras esto, pero te disminuían en sabiduría, porque a lo mejor todo lo hiciste tan por arribita, por encimita, pues no hubo ninguna reflexión, una metacognición, como tú estás diciendo. Ahí se quedó, pero lograste mucho, pero en sabiduría, pues muy poco, ¿no? Y la multitarea, el no estar presentes, el querer abarcar mucho, pues ahí está la tecnología ahorita. Sí, es un tremendo riesgo y ojalá esta reflexión que estamos teniendo contigo es otra vez para usarlas como una herramienta. Como tú dices, no como un fin, sino como
como un medio. Oye, y ya que traje al tema la multitarea, algo que nos quieras decir de hacemos una cosa a la vez o muchas. Pues bueno, a veces ineludiblemente tenemos que hacer muchas, ¿no? Más si tenemos varios roles dentro de la familia, pero coincido en que al querer hacer mucho, al final hacemos poco. Y a veces necesitamos la atención plena en ciertos momentos, sobre todo pues cuando estamos produciendo conocimiento, cuando estamos produciendo algo importante para nuestro trabajo o incluso para nuestra familia, o incluso cuando estamos leyendo. Creo que no podemos hacer multitasking si queremos realmente lograr un objetivo. Como tú decías, hacemos mucho y se queda en la superficialidad. A veces nos ufanamos, no, es que yo puedo hacer esto y esto y esto, pero más que una característica positiva, creo que no es tan positiva. Sí. Ok, son igual de como iniciamos justamente esta charla con este cambio, este replanteamiento sobre cómo vemos la productividad y cómo la sociedad, nuestra economía nos ha metido en la mente esta cuestión de la productividad. Bueno, ahorita cerramos igual con esto, ¿no? Con cómo tenemos que resignificar muchas cosas, pero para lograr hacer eso, pues tenemos que darnos tiempo de pensar, como decía Aide, de reflexionar, de lograr llegar a esa capa, ¿no? Del conocimiento. No es nada más conocer, pensemos, yo conozco sobre la independencia de México, sino, ok, está bien que sepas algunos personajes importantes, relevantes, pero vámonos a fondo. ¿Cómo fue? ¿Por qué se gestó? ¿Cuándo comenzó realmente? ¿Por qué no comenzó con el grito tal vez de independencia? ¿Fue antes? ¿Por qué? ¿Qué sucedía? ¿Cómo era la sociedad en ese entonces? O sea, vámonos a esa capa, ¿no? Entonces, igual en nuestra vida, vámonos a una capa más profunda. No nos quedemos nada más con no sé, me duele la cabeza. Ay, últimamente me ha dolido la cabeza más seguido. Bueno, ni modo. No, vámonos más a fondo. ¿Por qué creo yo que me puede estar doliendo la cabeza más seguido? Tal vez estoy más estresado. Tal vez me estoy exigiendo más de lo normal. Tal vez tengo preocupaciones de las cuales no soy consciente. No lo sé. Vámonos más a fondo. Y llegando ahí al fondo es cuando podemos entonces empezar a darnos cuenta de cómo estamos, qué queremos, cómo podemos llegar ahí, dándonos esas pausas de la que nos hablabas, Laura. Dándonos esas pausas, esos tiempos que pareciera, y esto es bien importante, pareciera tiempo muerto, pareciera que no estás haciendo nada. Pero en realidad yo creo que es justamente como lo dijiste, es donde surge la creatividad y demás. Bueno, en esos momentos es en donde llegan estos aha moments en los que dices, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer A, B, C, D y entonces voy a tener C. Sí. Entonces, la verdad es que es bien importante darnos esos tiempos, esos momentos, conocer nuestras cajitas, cajotas, planear cómo las vamos a acomodar y algo súper importante, pues llevarlo a la acción, ¿no? Sí, concuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lau. La verdad es que estuvo muy bueno. A ver, Aide, déjanos una tarea. Porque siempre estamos con que nos quedamos con tareas. Yo ya, pues así tengo en mente, me quedé con tareas aquí después de esta plática con Lau. Pero venga, ¿tú sabes alguna? ¿Se te ocurre alguna? ¿Alguna que tú digas, la voy a hacer? No estamos pasando la pelota, pero yo le voy a preguntar a Lau. Vamos a suponer que alguien que nos está escuchando y que no dice, no sé ni por dónde empezar. O sea, ¿cuál podría ser como un ABC? 1, 2, 3. Pasitos así chiquititos que pudiéramos hacer para sanar esta relación con el tiempo.
Bueno, primero yo creo que empezaría como a resignificar lo que ya decíamos. O sea, no, el tiempo no es nada más un recurso, sino es un espacio en donde sucede tu vida. Entonces, detente un momento a pensar cómo quieres llenar ese espacio, cuáles son tus prioridades, cómo vas resignificar también la autenticidad. A veces queremos hacer mucho por quedar bien, sino volver a lo básico y sacar esos valores que te definen, que te identifican por quién tú eres. Creo que eso es de ahí es la base. Luego retomar otra vez lo de la desconexión, alejarte un poquito a veces de la virtualidad, desintoxicarte de eso, y encontrar momentos para conectar con los seres humanos reales. Wow. Yo creo que ya nos está dando los 3, fíjense. Hay que parar, vamos, yo me dejo esta primera tarea. A lo mejor un momento de parar puede ser un baño de agua caliente, puede ser un fin de semana. Luego los sabáticos no tienen que ser de 1 año o de 2 años, pueden ser de medio día. Pero bueno, parar, date un sabático para tener y considerar al tiempo como ese espacio en donde pues nos permitamos conectar con alguien más, con algo más, con aquello que nos mueve y nos apasiona. Así es que por ahí podemos comenzar para sanar esta relación con el tiempo, con este espacio en donde somos y en donde queremos ser, porque también qué bonita es la potencialidad que tenemos, ¿verdad? De, ok, hoy soy esto, estas cajas están llenas, pero ¿y mañana? ¿Y en 10 años? ¡Wow! O sea, que hay que echar a volar la imaginación y usar este tiempo, poner atención en estas cosas que son importantes para nosotros. Muchas gracias, Lau, por haber compartido con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias y yo me quedo con esto, este mensaje también de una especie de desconectémonos para reconectarnos, ¿no? Sí. Esa importancia de lograr esa reconexión, porque sinceramente en muchos casos se ha roto, entonces necesitamos reconectar y eso nos llevará a otros lares muy padres, muy bonitos. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, Lau. Esperamos y estamos seguros que se van a llevar cosas nuevas a su mente, a sus prácticas del día a día. Les va a servir, les va a ayudar y yo creo que tenemos que estar muy contentos por ello. Sí. Yo quería terminar con una frase que encontré que me pareció excelente. Venga. Y es que el tiempo no es hacer más cosas en el día, sino es lograr que el día tenga más vida. Ok. Wow. Muy bonito. Sí. El tiempo no es lograr más cosas en el día, sino que el día tenga más vida, ¿ok? Y con esa nos vamos. Se cierra este principio del manifiesto Supervive de sanar la relación con el tiempo que es necesario para supervivir. Así es que muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Gracias a ustedes. Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Iono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.